Existen en la música grandes obras musicales que tienen una historia o bien se les conoce como un disco conceptual. Tenemos discos como The Wall de Pink Floyd, por ejemplo. Así que Kiss, después de ver su fracaso por Norteamérica, querían dejar no solo a sus fans boquiabiertos, también a los críticos que los consideraban una banda desechable. Gene Simmons estaba escribiendo el guión para una película sobre un joven héroe y una mesa de ancianos que vigilaban el mundo, así que el álbum vendría acompañado de una película. Para que este disco fuera llamativo se llamó a Bob Ezrin, quien ya había trabajado con Kiss y lo llevó a las ligas mayores. El problema era que Bob estaba sumergido en los vicios. Ace por su parte quería un disco de heavy metal o de rock and roll, pero la votación era de 2 contra 1. Recordemos que Eric Carr no tenía voz ni voto en Kiss. Cortes de cabello, una epopeya que pensaron sería épica, nos lleva a este capítulo. Hoy en Grimedland te hablaré de los entresijos de Music from the Elder, un disco que en su tiempo fue la guillotina que cortó toda la popularidad de Kiss en Estados Unidos. Ponte cómodo, comenzamos. Kiss decidió desprenderse de esa etiqueta de banda pop rock. Esa etiqueta se la ganaron gracias a Dynasty y a Unmasked. La idea de crear una obra conceptual fue gracias a Gene. Gene creó un cuento llamado The Elder, y a la hora de hacer la mesa redonda para aportar ideas sobre el futuro álbum de Kiss, Gene mencionó el cuento, y a Bob le gustó la idea. Se imaginaron una epopeya de nivel gigantesca, tipo obras de Rush o Pink Floyd. La banda en ese momento estaba conformada por Gene Simmons, Paul Stanley, Eric Carr y Ace Frehley. Paul cuenta que The Elder fue el mayor paso en falso de Kiss, ya que al terminar con la producción se notaba pomposo, artificial y forzado. Paul cuenta que tenía mucha fe en Bob, pues lo veían como el salvador. Este también culpó a Bill Aucoin. También creía que Bob los podía salvar. Aparte de ser un álbum temático, la puesta en escena también sería un tipo de obra de teatro, donde se actuarían las canciones. Realmente de la producción se sabe que Ace tuvo nulo interés en dicho trabajo, a tal punto de que grabó todos los tracks en su estudio en Connecticut. Ace narra que había muchas peleas entre él, Bob, Gene y Paul, pues muchas ideas se perdían a la distancia. Frehley también cuenta que no ocuparon mucho de su material, pues este no parecía encajar en el álbum. Prueba de ello es el demo de Heaven, que más adelante apareció en un disco de Frehley's Comet y Revenge. Eric también parecía muy decepcionado, ya que le dijeron que el disco sería algo de heavy, pero solamente se encontró con ideas extrañas que implicaban instrumentos medievales y orquestas. Bill cuenta que este álbum también salió por presión de la disquera. Incluso cuando Bill Aucoin les dijo que tenían que grabar otro disco a los chicos, pusieron cara de preocupación al no tener temas preparados. Al igual que Gene, Paul, Bill adjudica la idea de hacer un disco conceptual a Bob Ezrin. Tanto Gene, Paul, Bob y Ace concuerdan en que es una obra bizarra. Tiene cosas interesantes, pero no suena a un disco de Kiss. El hecho de que Bob buscara instrumentos medievales, compositores externos, hacerlo con orquesta y cantos operísticos, hizo que el disco incomodara a quienes querían algo como Love Gun o Destroyer. Más allá del concepto, el ego y las malas decisiones del management fueron incorrectas, y esto se refleja cuando el disco le fue muy mal en ventas. No hubo gira y la imagen de Kiss cambió completamente. Vamos a ir track por track revisando qué conforma Music from the Elder. Fanfare, Bob Ezrin. Esta pieza es muy neoclásica. Se colocó al inicio para que el oyente tuviera una idea de la atmósfera y temática que le esperaba al escuchar el disco. Quizá los instrumentos medievales y cuerdas hicieron que sonara pretencioso y soberbio desde el primer momento. Just a Boy. Just a Boy fue un error según Paul Stanley. Esto fue un paso en falso. Trataba de hacer algo que no era Kiss. Es triste, porque quizá el tema podría funcionar en alguna otra banda, pero no con nosotros. Este tema demuestra todo lo que estaba mal en la banda. Incluso cómo canto el tema fue sencillo y una forma de encontrar la voz correcta. Simplemente el tema fue un error. Bob Ezrin. Creo que el tema es fantástico. La canción la escribió en Ontario junto con Paul. Los dos queríamos un inicio épico para nuestra futura obra maestra, y salió Just a Boy. La canción puede incluso pertenecer a Broadway, pero no en un disco de Kiss. Al mostrársela a Gene, él dijo que era brillante. Creo que todos estábamos equivocados. Odyssey. La canción fue escrita por Tony Power. A Paul le encantó el tema. Gene incluso quería cantarla. Según Paul, su voz arruinó el tema, ya que Bob cuenta que este es otro error de The Elder. Only You.
Según Gene, sufrió varios cambios ya que a Ezrin no le gustaba el resultado. Gene escribió la canción casi en su totalidad, y a palabras de Simmons, la versión que él quería saliera en The Elder la podemos encontrar en un álbum de Doro. Under the Rose. Según Gene, la canción fue escrita casi en su totalidad por Eric Carr. El riff es de Eric, los arreglos y las melodías también lo son. Gene solo escribió la letra, y Eric vio una de sus ideas plasmadas en un disco de Kiss. A World Without Heroes. Paul. Comenzó con una canción mía llamada Every Little Bit of Your Heart. De esa canción capturamos el verso y el sentimiento. Bob Ezrin tuvo una gran participación en el resto de la música. Lou Reed escribió la letra. Lo recuerdo entrando y leyéndonos la letra. Toqué el solo de guitarra. Es un solo de guitarra bastante expresivo y emotivo. En ese momento Ace no siempre estaba presente. Ace no vendría a Toronto. No era un buen momento para Ace en la banda y había trabajado por hacer algo más. Ace no estuvo de acuerdo con la dirección musical. Creo que nuestros errores son tan importantes para llegar a donde terminamos como nuestros éxitos. No me arrepiento de nada. Gene Simmons. En realidad, nunca soy un gran admirador de algunas de las cosas líricas que aporta Paul. Tiendo a ir hacia lo oscuro. Aquí viene algo que haría yo, por ejemplo, letra tipo mi trasero. Y Paul siempre piensa que es un poco estúpido. Cada uno de nosotros trata de empujar al otro en la dirección que creemos debería ir. Siempre me encantó la melodía de Every Little Bit of Your Heart. Una vez que eso no apareció en el disco, Paul simplemente lo dejó a un lado y se puso a trabajar en otra cosa. Quería volver a visitar eso. Me gustó el patrón de acordes. Se lo llevé a Bob Ezrin y comencé a cantar un tipo diferente de melodía sobre eso, y Bob trajo a Lou Reed. Apenas sabíamos que Lou era un gran admirador del disco hoy en día. Lou estaba escribiendo ciertas frases en un papel e inmediatamente me saltó una a la vista. Un mundo sin héroes. Y dije, ¿qué tal eso? Y ¡boom! Fue principalmente la contribución de Lou Reed a la canción. Luego la escritura de la letra ocurrió entre Bob, yo y Paul Stanley. El resto fue principalmente Bob y yo escribiendo una letra y la melodía de Paul. Es por eso que los cuatro estamos acreditados en esa canción. The Oath. Paul. Fue lo más cercano que estuve al sonido rockero de Kiss. Sé que a muchos esa canción les demuestra el sonido pesado y genialidad de The Elder, pero a decir verdad no tengo nada bueno que decir sobre ninguna canción de ese disco. Los riffs de esa canción más tarde los reciclé y los ocupé en temas como Keep Me Coming o I've Had Enough, Into the Fire. Mr. Blackwell. Una vez más, Lou Reed ayudó con la letra. La música es completa de Gene Simmons. Escape from the Island. Ace Frehley. Me recuerdo vagamente tocando el tema con Eric y Bob al bajo y yo a la guitarra. Tocamos el tema por 30 minutos hasta que salió bien. Gene. El tema lo montamos en casa de Ace. Bob tenía una pizarra donde anotaba el orden de las canciones y que irían de la mano con la trama. Y termina con la historia. Escribí algunas letras y Bob terminó de escribir el tema. The Elder tiene opiniones divididas. Con los años el disco se le valoró muchísimo más y tomó el estatus de culto, pero veamos qué opinan algunos de los miembros de Kiss de este álbum. Paul Stanley. La calificación que le doy es un signo de interrogación. Escucho el disco y lo escucho raro, bizarro. Mucha gente nos pide que toquemos esos temas, pero la música fue tan olvidable que no pasamos de los primeros compases. Nadie recuerda la música de ese penoso disco. Gene Simmons. Como un disco de Kiss le doy un 0. Como un mal disco de Genesis le doy un 2. Es un disco pretencioso, un disco que trató de ser una epopeya, pero lo que no sabíamos es que la gente decide cuando un disco es una obra maestra, no su autor. Asumo toda la culpa del desastre del álbum. Mi ego y mis ganas de figurar en Hollywood culminaron con una mala decisión en Kiss. Ace Frehley. Le doy 2 estrellas. La banda perdió el rumbo. Yo quería hacer algo más heavy, pero Gene y Paul se volvieron controladores. Cuando envié mi material no se usó nada. No entiendo por qué. El disco fue un mal recuerdo y uno de los motivos por los cuales me hice a un lado de la banda. El álbum fue un desastre financiero. No fue bien recibido por la crítica, fans y extraños. El disco hizo que Kiss perdiera toda credibilidad. Se tenía planeada una gira enorme, pero al ver que no tenían los recursos decidieron no promocionar el disco. Solo se promocionó en algunos shows. Incluso Ace no se presentó en varias actuaciones. Para un show en cable, Paul le enseñó los solos de The Oath a Ace Frehley, ya que este no tenía el conocimiento de estos temas que se iban a presentar. Eric Carr creyó que era un error el haber entrado a Kiss. Su hermana cuenta que Eric trató de renunciar, pero Gene y Paul le prometieron que el siguiente disco sería rock and roll puro y duro.
Además, nadie lo sustituiría en la batería, ya que Eric fue sustituido en los temas Odyssey y I. El álbum fue un total fracaso, tanto en Estados Unidos como en otros países. En Europa tuvo ventas decentes. Aún así Kiss, al ver esto, trató de entrar al mercado en Australia, en Europa, Latinoamérica o Sudamérica con un recopilatorio llamado Killers, el cual incluía 4 temas inéditos. Estos temas perfectamente pudieron haber compuesto el camino de una obra conceptual que no tenía pies ni cabeza. De hecho, se escucha un Kiss más rockero, aunque tristemente Ace Frehley no era parte de estos temas. Pero eso te lo voy a contar en el siguiente capítulo sobre Killers, y vamos a anexar también la visita de Kiss por primera vez a México. Así que deja tu like, tu comentario, porque te veré en un próximo video.